La Mesopotamia está ubicada entre dos importantes ríos, el Tigris y el Éufrates. Se trata de una llanura muy fértil entre grandes sistemas montañosos y el desierto. Un área que abarca lo que hoy es el este de Siria, el sureste de Turquía y la mayor parte de Irak. La región estaba marcada por grandes diferencias sociales, guerras entre los pueblos que se disputaban el territorio, y en cuanto a la tierra en sí, lo más importante era su fertilidad. El nacimiento de la agricultura los obligó a organizarse socialmente, y el sistema que crearon tiene puntos en común con el nuestro. Poco a poco la vida social necesitó de un tipo de organización que controlara y administrara la producción, organizara los ejércitos y cobrara los tributos o impuestos. Y entonces se constituyeron los primeros estados, como una forma de ejercer la autoridad. Se conformaron núcleos urbanos y se construyeron las primeras ciudades. El uso de la piedra, el adobe y los ladrillos fue el antecedente de lo que serían las monumentales obras del Neolítico. Estas primeras civilizaciones del cercano Oriente y de América se desarrollaron con diferencias de miles de años, pero a pesar de ese tiempo que las separa, se reconocen similitudes en su historia. Fueron los sigurat en la Mesopotamia. Los sigurat eran enormes edificaciones a las que se considera precursoras de las pirámides. El diseño de un sigurat variaba desde una simple base, cuadrado o rectangular con un templo en lo alto, hasta las maravillas matemáticas y arquitectónicas con varias terrazas. La ubicación del templo en lo más alto se debía a la idea espiritual según la cual éste debía estar lo más cerca posible del cielo. El diseño escalonado pretendía proteger al dios de la inundación y a la vez que el hombre pudiera acercarse a él con más facilidad. Y de los sigurat pasamos a las pirámides de Egipto, que aparecieron hacia el 2600 a.C. ¿Cómo se organizaba un imperio tan grande como el de Egipto? La pirámide social. Los egipcios organizaron su vida social como una gran pirámide. Imaginemos a los distintos grupos sociales en orden de importancia. Bueno, en lo más alto de la pirámide social se encontraba el faraón. Este era el máximo gobernante de Egipto. Todas las riquezas le pertenecían y el pueblo lo adoraba como a un dios. La religión estaba fuertemente asociada al Estado. Era un Estado teocrático y el faraón era considerado un dios con poder absoluto. Los sacerdotes eran la segunda casta en importancia y se ubicaban en nuestra pirámide justo debajo del faraón. La principal actividad de los sacerdotes era servir a los dioses en cada uno de los templos y les realizaban un servicio diario de ofrendas y rituales. Debajo de los sacerdotes se encontraban los escribas, cuya gran habilidad era saber escribir. El cuarto lugar en nuestra pirámide lo ocupa el ejército, los encargados de proteger y asegurar la unidad del imperio. Oigan, ¿y por qué no extender el territorio? ¡Es muy buena idea! Así fue como el ejército, bajo el mando de distintos faraones, comenzó campañas militares para invadir territorios, sobre todo en Palestina, Siria y Nubia. En el caso de los militares, cuando no había enemigos que enfrentar, se dedicaban a tareas como la excavación de canales de riego o el transporte de grandes bloques de piedra hasta el lugar de las obras. ¡Vamos, tiren! Y finalmente, en la base de la pirámide, se hallan los comerciantes y los artesanos, luego los campesinos y en la parte más baja, los esclavos, quienes tenían a su cargo la realización de las tareas más pesadas. Y en América, profe, ¿por qué construían pirámides los mayas o los aztecas, por ejemplo? En América, las pirámides tenían distintos estilos y también distintos fines. Algunas representaban al universo, servían de medio de comunicación con el más allá, eran lugares de sacrificio o exaltaban el poderío de los gobernantes. Hoy vamos a hablar sobre las civilizaciones precolombinas. Pre es igual a antes y colombinas sería algo así como antes de la llegada de Colón. ¿Cuáles fueron las civilizaciones precolombinas? Una de las civilizaciones eran los mayas. Lo que hoy llamamos civilización maya era, en realidad, un conjunto de muchos pueblos distintos que ocuparon parte de lo que hoy es Guatemala, Honduras, Belice y la península de Yucatán, en México. Les decimos mayas porque compartían un mismo idioma, un mismo calendario y una misma religión. Pero cada pueblo tenía su propia ciudad, su propio gobierno y sus propias riquezas. Los mayas estaban organizados en ciudades-estado. Las primeras ciudades mayas se construyeron hacia el año 400 a.C.
Todas estas ciudades eran parecidas. En el centro, alrededor de una gran plaza, se erguían las construcciones más significativas. Las pirámides, que eran grandes templos cuyas cumbres servían de escenario para las ceremonias de los sacrificios rituales. Los mayas eran muy religiosos y creían que todo lo que les pasaba a los seres humanos era porque así lo decidían los dioses. Por este motivo construyeron estos enormes templos donde practicaban rituales en honor a sus dioses. En la ciudad de Tikal, la pirámide principal medía más de 70 metros. Era tan alta como un edificio de 10 pisos. Claro, cuanto más cerca del cielo, más cerca de los dioses. Las pirámides alcanzaron tales dimensiones de una manera muy peculiar. Cada vez que un rey moría, los arquitectos mandaban a construir una capa sobre la pirámide existente. Así crecía paulatinamente, capa sobre capa, como gajos de una cebolla. Alrededor de los templos vivían los sacerdotes y los gobernantes. Un poco más allá, los jefes militares, y aún más lejos vivían los comerciantes y los artesanos. Y afuera de la ciudad, cerca de los campos de cultivos, se encontraban los campesinos y los esclavos, cuyo trabajo era la base de toda la sociedad. Además de los aztecas y mayas, ¿existieron otras civilizaciones? También estaban los incas, que se establecieron hace poco más de 500 años en las actuales repúblicas de Ecuador, Perú, Bolivia, una amplia región de Chile y también en el noroeste de Argentina. Los incas tuvieron una gran organización administrativa y política. Y como cabeza se encontraba el Inca. Todo lo que él decía era considerado como una ley suprema. Claro que también había reglas para él. Por ejemplo, bajo ningún punto de vista podía ser soltero. Debía tener, por lo menos, una esposa. Es más, podía tener más de una, a veces cientos de mujeres, pero siempre había una esposa principal, la cual también era considerada sagrada y a la que se veneraba como hija de la luna. El mayor logro de los incas fue conseguir que todos los habitantes del imperio tuvieran comida y trabajo. El ayu, o sea, el clan familiar, era la unidad básica de la sociedad incaica. Cuantos más hijos tenían los hombres casados, más tierra les correspondía, pues debían satisfacer las necesidades de más personas, o personitas. Cuando las ciudades crecieron y las actividades económicas se diversificaron, surgieron las jerarquías sociales. La clase más alta estaba formada por gobernantes, sacerdotes y jefes militares, mientras que los campesinos realizaban las tareas agrícolas y las construcciones. Nos quedó una pregunta pendiente. Las diferencias entre las pirámides de Egipto y las construcciones en América. Y podemos agregar los sigurat. En los edificios monumentales de la Mesopotamia, donde se levantaron los sigurat, y también en América, se evidencia la unión entre la tierra y el cielo a través de las grandes escaleras, que permitían a los sacerdotes ascender a lo más alto y comunicarse con los dioses del cosmos. En cambio, en las pirámides de Egipto se encuentra una tumba que puede ser subterránea o puede estar inserta dentro de la mole de la construcción, donde descansan los restos del soberano divinizado.